Hoy más que nunca tenemos que despertar, hermanos. Tus familiares, tus amigos, muchos ya no son católicos. Ahora son testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos y otras cosas más. Pero ¿sabían que existen más de 45,000 iglesias distintas? En el año 1900, solo en América Latina habían solo 700,000 protestantes. Para el año 2025 ya son más de 130 millones. Y lo peor de todo es que casi todos eran católicos. Muchos se fueron porque nadie les explicó su fe, porque no supieron defenderla. Y hoy en día muchos ni siquiera saben hacerlo. Cuando los protestantes llegan a su casa, ¿qué le dicen a sus hijos cuando llegan? Decirles que no estoy, para evitar hablar con ellos. Y si lo reciben, cuando ellos comienzan a cuestionarles su fe católica, su única respuesta es decirles que lo respeten y que prefieren no hablar de eso. Pero eso no es respeto, eso se llama miedo. Y mientras usted se esconde, ellos convencen a sus hijos con palabras bonitas y otras cosas más, y se llevan a toda su familia para su secta. ¿Y usted qué hizo? Nada. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ojo, no es pelear, es estar dispuesto a responder con amor y con firmeza. Imagínense que un pastor llega a su iglesia y les pregunta: ¿dónde aparece el rosario en la Biblia? ¿Dónde aparece el Papa en la Biblia? ¿Dónde aparece el bautismo de niños en la Biblia? ¿Dónde aparece que debe confesarse con un sacerdote en la Biblia? ¿Está listo para responder? No, ¿verdad? Hermanos, la fe no es solo sentirla, hay que entenderla y defenderla. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1285: en efecto, los bautizados quedan más perfectamente vinculados a la Iglesia y son enriquecidos con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma están más obligados a difundir y defender la fe con sus palabras y sus obras como verdaderos testigos de Cristo. ¿Estamos listos para hacerlo? Jesucristo dijo en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia en singular, no en plural. Hoy hay cientos y miles de iglesias, pero Cristo fundó una sola iglesia. ¿Podemos nosotros fundar otra? Claro que no, pero muchos lo han hecho. En 1830, José Smith fundó a los mormones. En 1876, Charles Russell fundó a los testigos de Jehová. Cualquier persona puede decir que recibió una revelación y comenzar su propia iglesia, pero eso no la convierte en la iglesia de Cristo. Si yo fundo la iglesia de Juanito, no es la iglesia de Jesús. Aunque predique bien, aunque cante bonito y me ayude económicamente, no tiene la autoridad ¿de quién? De Cristo. Cada quien puede asistir donde quiera, nadie obliga a nadie a asistir a una iglesia cualquiera. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un buffet grandísimo de iglesias. La gente va cambiando según lo que le guste más. El coro, el ambiente, los milagros, las hermanas, los hermanos. Lunes son mormones, martes son testigos de Jehová, miércoles son sabatistas, jueves son pentecostales, viernes son luz del mundo, sábados son bautistas, domingos son pare de sufrir y lunes son ateos. Pero la pregunta es la iglesia que fundó Cristo o solo la más bonita? Muchos protestantes hoy en día, y siempre lo han dicho, dicen y dijeron: acepta a Cristo y serás salvo. Y este es el lema con el que atraen a miles de personas diariamente, que por falta de instrucción, de educación y por ignorancia son arrastrados a las diferentes sectas y se alejan de la verdadera iglesia de Cristo. Pero la Biblia dice otra cosa. En Mateo 24:13 encontramos: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Santiago 2:14 encontramos: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Gálatas 1:8 encontramos: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, no solo es aceptar a Cristo como ellos lo dicen, como ellos lo engañan. La iglesia es la esposa de Cristo. La Biblia nos dice en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a él mismo por ella. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo no tiene varias esposas, tiene solamente una.
Si usted cree en Cristo, pero está en otra iglesia, usted es un adúltero espiritual. Usted está siendo infiel a la verdadera esposa de Cristo. Puede decirle usted a Dios: Señor, déjame entrar con 2 mujeres al cielo. ¿Verdad que no? Puede haber iglesias más modernas, con mejores coros, con milagros aparentes, mejores edificios, más lujosas, más sencillas, más lejos, más cerca, con mejores sillas, mejores predicadores, mejor ayuda. Pero si no es la iglesia que Cristo fundó, usted es un adúltero espiritual. Muchos atacan a la iglesia diciendo: mira los escándalos, los abusos, los pecados, qué barbaridad. Eso está en contra de las enseñanzas, contra la palabra de Dios. Y sí es verdad. Pero no lo negamos, nos duele en el alma, nos hace sentir mal. La iglesia es santa, pero la iglesia visible como congregación es como una esposa, puede fallar, puede cometer errores, pero sigue siendo la esposa de Cristo. No me voy con la amante espiritual, llámese iglesia protestante, solo porque la esposa falló. Sino miren el ejemplo de los apóstoles. Pedro negó a Jesús, Judas lo traicionó, Tomás dudó, Juan y Santiago querían los primeros lugares en el cielo. 5 de los 12 apóstoles fallaron y Jesús aún estaba con ellos. ¿Cómo no va a haber errores ahora? La iglesia es de santos y pecadores, pero sigue siendo la única y verdadera, la que Jesús fundó, no la de Juanito. Muchos dicen que la iglesia se desvió desde los primeros años, que la iglesia de ahora no es la iglesia que Jesús fundó, pero la palabra de Jesús es clara en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿El mundo se ha acabado? ¿Ya se terminó o no? ¿O sí? ¿Ya es el fin del mundo? No, ¿verdad? Aún no lo es. Así que Jesús sigue con su iglesia. ¿Y cómo saber cuál es esa iglesia? Fácil. Pregúntele a los testigos de Jehová, ¿quién era su líder en el año 1000? ¿En el 1200? ¿En el 1500? No pueden responder porque no existían. Pregunte a los evangélicos de cualquier denominación quién era su líder en el año 500, en el 1300, en el 1500. No pueden responder porque no existían. En cambio, la Iglesia Católica tiene sucesión apostólica desde el año 33 hasta el día de hoy. 267 papas, un hilo continuo, una sucesión continua año tras año. Y lo mejor, en una sola iglesia, la que Jesucristo fundó. Algunos protestantes en sus nuevas sectas dicen: antes fumaba pero ya no fumo, yo antes tomaba pero ahora ya no tomo, antes yo bailaba como loco pero ahora ya no, antes yo le pegaba a mi mujer pero ahora ya no, ahora ella me pega a mí. Ahora que cambié de iglesia soy mejor. Y no es así la cosa. Cambiar de vida es cambiar de corazón, no de iglesia. Yo nací católico, pero no solo moriré católico, viviré como un católico consciente. No tenga miedo, no se esconda, defienda su fe. Cristo fundó una sola iglesia y usted tiene el privilegio de estar en ella. Que nadie se la robe. Hasta aquí el video de hoy. Si esto le ayudó, le hizo pensar o simplemente le sacó una sonrisa, no olvide darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirse para que sigamos creciendo juntos en esta fe. Que Dios lo bendiga, que María lo acompañe y recuerde, un paso a la vez, pero siempre rumbo al cielo, sea un católico en proceso. Nos vemos en el próximo video.